Aquí están poniendo casos. Entonces ahí podemos ver lo que nos da los resultados de gases. Pues se está planteando, nos dan, venimos un pasito de saque de gas, esto es todo un procedimiento que tiene sus particularidades de sangre arterial. Esto se tiene de sangre arterial, no es sangre venosa, porque si fuera sangre venosa tendría otras características. Entonces, viene el resultado del cronograma en OAGA y viene el pH 7.22, presión arterial de CO2 25, bicarbonato 14, sodio 144 y cloro 113 miliequivalentes por litro. Cuando le planteo el problema de esa manera, empieza a llegar a sus conclusiones. Dice, el primer paso, ¿cómo está el pH? Indudablemente que está en estado de acidosis o acidemia. Estos son los valores normales que tenemos que tener de referencia. ¿Dónde está este número? Está aquí abajo. Estamos frente a una acidemia. Segundo paso, ¿cuál es el trastorno primario? ¿Quién es el causante que ha llevado hacia la acidemia? Ha sido el CO2 o el bicarbonato. Entonces, en este caso de la acidosis, es imposible que sea el CO2 porque tendría que estar alto. Entonces tengo que presumir que es eso. Está bajo. Entonces sería un caso de una acidosis metabólica. Ahí está. Ha bajado ha sido el bicarbonato. Porque si fuera por culpa del pulmón, ¿no? Estaría alto. Y no está alto, está bajo. Esto lo que está aquí es el mismo resultado del paciente. Ahora vamos a ir al tercer paso si está compensado o no está compensado. Entonces parto de la teoría que decía, ¿sí? En acidosis metabólica, por cada miliequivalente de bicarbonato que baje, debe disminuir el CO2 en 1.2. Entonces, aquí que estoy agarrando, el ideal de bicarbonato ¿cuánto es? 24. Menos 14 que tengo aquí son igual a 10 miliequivalentes. ¿Qué me decía la teoría? Por cada uno que baje, que debe hacer 1.2. Entonces, por simple matemáticas, debería haber variado en 12 miliequivalentes. ¿Sí? Los 40 ideales, pero los 12 que me está saliendo aquí son 28 más menos 2. ¿Cuánto está? 27. ¿Qué quiere decir? Que está en una alcalosis respiratoria. O sea, no lo ha compensado, nadie le ha complicado más. Sigo avanzando. Dice, ahora voy a ver cómo está la neurona. ¿De qué forma se deducía? El sodio, cuando tenía aquí, 144, sumo esto con esto, cloro más bicarbonato, me salió una diferencia de 17. ¿Cuánto debería ser la unión GAP? Entonces me está diciendo de que está muy alto. ¿Sí? Entonces me dice, pues, es una acidosis metabólica o un GAP alto. Me está diciendo, no está compensado, nadie se ha complicado y el unión GAP está alto. Incrementando el dato que he hallado, hay otro trastorno metabólico asociado a ese. Entonces,
sale estos resultados 19. Y la teoría que dice, si estás menos de 22, aquí estoy menos de 22, entonces estoy en acidosis metabólica con un anión GAP normal. Y si el bicarbonato saliera más de 26, queremos una alcalosis metabólica. Entonces, conclusión, acidosis metabólica con anión GAP normal. Esa sería la conclusión de este paciente. Compensado o descompensado, me parece que no estaba compensado. Más bien ya complicado con una alcalosis respiratoria. Segundo caso, y aquí terminamos, vamos a la siguiente clase. Es un segundo caso, un paciente está con 722. Estos son los resultados del cronograma. Primer paso, como está el pH, sencillo. Pero aquí es menos de 7.36, por tanto, es una acidemia. ¿Cuál sería el responsable de esta acidemia aquí? Bicarbonato. Entonces, supuestamente es una acidosis metabólica, porque para que sea respiratorio que tendría que estar elevado a más de 40, no está sucediendo eso. ¿Cuál es el trastorno primario? Es el bicarbonato. Abajo de 24, y aquí dice el CO2. Si quisiera ser responsable del CO2, tendría que estar aumentado arriba de 40. Entonces, frente a una acidosis metabólica. Tercer paso de una compensación secundaria adecuada. Entonces, realmente recurro a las fórmulas. Si frente a una acidosis metabólica dice por cada mil equivalente de bicarbonato que esté debajo de 24, por cada uno debe disminuir el CO2 en 1.2 mililitros de mercurio. Entonces aquí tengo 24 menos 10 que estoy encontrando aquí, son 14.000 equivalentes. Aquí ha caído el bicarbonato 1, debe caer en esto, pero aquí ha caído 14, entonces me dice cuánto debe haber. ¿Sí? 17.000 equivalentes. SO2 40 menos 17 debe estar en 23.2. ¿Cuánto está? En 25. Más o menos sería 23, 25. Si debe estar ahí corregido. Entonces está compensado. Porque aquí también está dando un margen de más o menos 2. ¿Cómo está el anión GAP? El anión GAP sería de esta manera. Acidosis metabólica con un anión GAP alto. El valor no debería ser el que es más bajo, mucho más bajo. Desde ahí otro trastorno metabólico asociado. Entonces busco el bicarbonato corregido. Es el bicarbonato encontrado, el anión GAP menos 12, que cuando me sale 38.000 equivalentes. Ese es el bicarbonato corregido. Entonces, el bicarbonato corregido, cuando está menos de 22, está diciendo que es una acidosis metabólica con anión GAP normal, no está más de esa cantidad. Cuando está más de 26, está 38. Entonces voy a concluir directamente una alcalosis metabólica. Acidosis metabólica más una, está corroborando directamente una alcalosis metabólica. Esa es la conclusión que digo. Acidosis metabólica más una alcalosis metabólica. No lo han compensado. Y todo eso. Pasamos a la clase. Ventilación percusión la hemos hecho con ustedes, ¿no? Ya nos quedamos sobre eso.
ventilación, o sea, la incorporación de aire, el ingreso de aire hacia los pulmones y cómo está la perfusión del pulmón. Ahí tiene que haber una relación, porque puede estar bien ventilado y puede estar mal perfundido, o al revés, puede estar bien perfundido y mal ventilado. Tiene que haber una relación para que haya un buen intercambio de gases. Esos son los temas que se van a tratar. Aquí simplificaba el tema, sin generalidades. Uno aquí me está diciendo lo que está pasando con este alveolo, está pasando con los millones de alveolos que tenemos, ingresando aire, ingresa oxígeno, o sea que se va por la dieta de presiones, sangre del lado venoso, con poco oxígeno, abundante CO2, llega al alveolo, se da por gradiente de concentración, el CO2 va a pasar hacia el alveolo y el oxígeno va a pasar hacia el torrente vascular. Entonces, determina la presión de oxígeno, la presión de esos alveolares, el techo va a determinar cuánto de presión alveolar de oxígeno voy a tener y cuánto de presión alveolar de CO2 voy a tener. Porque si no hubiera percusión aquí, no voy a hacer intercambio de gases y esto va a cambiar totalmente. Entonces ahí va a haber la velocidad de transferencia del oxígeno y del CO2 a través de la membrana de perfusión, la membrana alveolo-capilar. Entonces, ¿la ventilación de qué depende? Depende del aire que entra a los pulmones, depende de la mecánica ventilatoria y la permeabilidad de las vías aéreas. La perfusión depende del intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, pues no me lo dice relación, ventilación, perfusión, lo que ventilas y lo que perfumes. Esa relación perfecta dice que debe ser 1. Ya que significa que hay una misma cifra de ventilación con una cifra de perfusión. En el adulto normal la relación es de 0.8, porque se tiene que sacar un promedio de lo que existe en el vértice, en la parte intermedia y en la base del pulmón. Porque vimos en las clases anteriores que es diferente la ventilación y diferente la perfusión en cada una de estas 3 zonas. La ventilación por lo general es 4 litros con 200 mililitros por minuto y la perfusión son de 5, o sea, el gasto cardíaco de los pulmones es de esta cantidad. Aquí está, en la inspiración, ¿qué está sucediendo? Estoy incorporando 21%, esto está en las vías aéreas superiores, 21% de oxígeno, que no está considerada una humidificación del aire, y 79% de mercurio. Llegan los alveolos, el aire que empezamos a exhalar tiene otra composición. Ya no es 21% de oxígeno, sino 17%. El nitrógeno sigue siendo 79%, porque el nitrógeno no se consume, nuestro organismo no consume nitrógeno. Y aquí no hay CO2, aquí más bien ya hay CO2. La relación de ventilación-perfusión es distinta en las distintas zonas del pulmón. En la zona 1, en la que dijimos que la perfusión es baja, ahí tenemos, la presión alveolar es mucho más alta, por lo tanto va a vencer a la presión arterial y consecuentemente va a vencer a la presión venosa. En esta zona prácticamente en la diástole no hay perfusión. En la zona intermedia, ahí la presión arterial ya ha superado a la alveolar, pero la venosa sigue siendo sometida por las dos. En la parte más baja, la presión arterial ya ha sobrepasado a la presión arterial que la ha desplazado al tercer lugar y en su lugar hay una presión venosa. Aquí me está diciendo que sabes que los alveolos, aunque son pequeñitos, están bien ventilados, pero también están bien perfundidos. Aquí que me está diciendo alveolo con su capilar, sangre de origen venoso capilar. ¿Cómo está llegando aquí el CO2? Con 46 mililitros de mercurio. ¿Cómo está llegando el oxígeno con 40? Una vez que se enfrentan en la membrana alveolo capilar, ¿qué sucede? El oxígeno sale con 95 y el CO2 está saliendo con 40. Con estas cantidades se ingresaron y el hematosis sale con esta cantidad. Entonces, conclusión de esta parte. En el vértice, ¿qué está sucediendo? Dice que el flujo es intermitente. Debido a que está encima del corazón, porque en la sístole hay un flujo.
que vence a la presión alveolar y en la diástole ya no hay flujo, porque la presión alveolar llega a vencer a la arterial. Porque la presión del alveolo ha vencido a la del capilar pulmonar en la fase de diástole. En la base el flujo es continuo, la presión capilar es mayor y va a vencer en la sístole o diástole a la presión alveolar. Entonces, en todo momento ahí la percusión es continua. Conclusión: en el vértice menor percusión, en la base mayor percusión. Ahí que me está indicando, el pulmón no está hacia arriba, el pulmón está echado hacia allá. Me dice, en la base mayor percusión, a medida que me voy yendo al vértice, menor percusión. En la base, la ventilación es así, va cayendo hacia el vértice. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que los alveolos en el vértice siempre casi están abiertos. No voy a pensar que porque son más grandes están más ventilados, no. Y eso se explica por la primera clase que hicimos, donde la presión más negativa de la cavidad pleural en el vértice en la base. Ahí está la explicación. Porque los alveolos del pulmón tienen mucho mayor cantidad de aire porque son de mayor tamaño, porque tienen mayor presión de oxígeno, porque tienen menor presión de CO2 en relación a lo de la base. Aquí dice ventilación percusión de 3, estas son las relaciones, aquí es 0.8, aquí es 0.6, haciendo un promedio sale 0.1 o 0.8, que es el ideal. Ahora vamos a los espacios muertos, el anatómico 150, el alveolar, estamos hablando de condiciones ideales, cuando no hay nada de espacio muerto, todos los alveolos están bien ventilados, ¿sí? Entonces no va a haber espacio muerto. Sigue siendo fisiológico, entonces es 150, porque aquí estoy en 0. Va concluyendo, ¿sí? La relación ventilación-perfusión ideal es 0.8. Cuando hay un zoom alveolar se altera esto, y cuando está disminuido se altera también, va a dar menos de 0.8. Espacio muerto alveolar, BQ mayor de 0.8, y cuando esto va alterándose, ya sea la ventilación o la percusión, va alterando ese indicador. Aquí, ¿qué cosa es? Aquí estamos en la situación ideal. Ventilación adecuada, percusión adecuada. Aquí, ¿qué sucede? Hay una obstrucción. Empezó la obstrucción. Aquí recién está empezando la obstrucción completa. Cuando ya ha pasado estaba hablando aquí que es la obstrucción cuando recién empezaba. Por eso todavía aquí encuentro, voy a encontrar 104 milímetros de presión de oxígeno y 40 de CO2. Aquí sigue siendo igual. Pero cuando ya ha pasado un determinado momento, ¿qué va a suceder? Hay una obstrucción completa, igual que aquí, pero aquí se da el intercambio de gases. Entonces, cuando aquí ya no hay ventilación, esto va a suceder. 40 de oxígeno, 40 de oxígeno, 45 de CO2, 45 de CO2. Ya se igualaron. Entonces, estamos hablando de qué ha sucedido aquí, un zoom alveolar. La sangre va a seguir pasando de este sitio, pero ya no se va a oxigenar. Esto no es estático, esto es dinámico. Imagínate que esto ha pasado al primer segundo, va a suceder al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al 20, hasta cuando esto se desobstruye. Así va a quedar. ¿Qué me está diciendo entonces? Que hay un shunt, un cortocircuito de derecha hacia la izquierda. Y la sangre del otro pulmón, imagínate que esté pasando bien, se está mezclando con esta sangre que está aquí. Y la otra está llegando en correctas condiciones. Imagínate que sea del pulmón izquierdo. ¿Sí? Así está llegando al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda. Y la del que está normal también va llegando aquí, entonces está mezclando sangre. Una mezcla de sangre venosa con sangre arterial. Por lo tanto, la oxigenación de los tejidos no va a ser la adecuada. Estoy transportando menos oxígeno y estoy transportando más CO2 en el lado arterial. Aquí me va diciendo, ¿sí? Mira, aquí se ha obstruido. Es otra situación aquí. Aquí se ha obstruido, ¿qué cosa? Se ha obstruido la circulación. Aquí tengo un eco.
bien ventilado cuando estoy mal perfundido. Al revés del anterior. Estuvo bien perfundido, pero estuvo mal ventilado. Aquí, ¿qué me está diciendo? ¿Sí? Aquí está bien ventilado, no tiene problema, no hay obstrucción, la obstrucción está aquí en el lado venoso. Por lo tanto, esa vena que va a dar sangre a determinados alveolos no va a ser una hematosis correcta. Por hipoperfusión. Ventilación normal, hipoperfusión. Ventilación adecuada, perfusión. Perfusión adecuada, ventilación adecuada. Por lo tanto, igualito que la tela, me va a dar una mezcla de sangre. Aquí, ¿qué me dice? Aquí me está hablando de un cortocircuito, lo que está obstruido. La sangre está pasando. Del lado del ventrículo derecho pasa al ventrículo izquierdo sin haber tenido ningún beneficio de cambio de gases. Pues se está encontrando con un alveolo que tiene iguales características. Aquí. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? 100%, no tengo ningún problema. ¿Y aquí qué sucede? ¿Sí? Cuando hay una obstrucción que ha aumentado el espacio muerto alveolar. Por lo tanto, ha aumentado el espacio muerto fisiológico, ya no es los 150 del anatómico, se ha aumentado porque este está dando como un espacio muerto. No se está dando el intercambio de gases. Dice, eso me permite qué cosas, ¿sí? Este hecho de encontrar el dosaje de gases me permite identificar el tipo de insuficiencia respiratoria. Cuando lo que encuentro es hipoxemia, hablo de una insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿Y cómo está en la tipo 1? El BQ está aumentado. Entonces, cuando van a la clínica dicen, hay una insuficiencia respiratoria, ¿qué tipo? Tengo que ir al neurograma, ¿sí? ¿Hay hipoxemia? Sí. ¿El BQ está aumentado? Sí. Entonces, una insuficiencia respiratoria tipo 1. No pasa eso. Lo que está pasando es que hay hipercapnia. Y el BQ está disminuido. Entonces me dice, está cursando con una insuficiencia respiratoria tipo 2. Tipo 1 hay hipoxemia y el BQ está disminuido. Hay una insuficiencia respiratoria tipo 2, hay hipercapnia y el BQ está disminuido, aquí está aumentado. Está aumentado aquí, hay hipoxemia, concluye tipo 1. Aquí disminuido el hipercapnia, concluye una insuficiencia respiratoria tipo 2. Esto terminamos. Vamos adelantando de la siguiente semana, porque creo que cae feriado por ahí, no nos va a hacer sorprender. Regulación de la respiración. Entonces, fases de la respiración o componentes en forma esquemática: ventilación, intercambio de gases, perfusión, distribución, regulación del sistema de la respiración. Es una quinta y una sexta es la respiración interna. Depende de qué libro hagan. Unos hablan de 4, unos de 5, otros de 6. Y todos tienen la razón. Son clasificaciones de distintos puntos de vista. La regulación de la respiración, los respiratorios, tengo que tener en cuenta todo esto. Normalmente el sistema nervioso ajusta la velocidad de ventilación alveolar casi exactamente a la demanda del cuerpo. Me está diciendo, si estás sentado, tu frecuencia va a ser 2, 3, 14. Pero si voy a hacer ejercicios, voy a aumentar a 15, a 20. ¿Y eso de qué depende? Está supeditado al consumo de oxígeno y a la producción de células que estés generando. Control nervioso de la respiración, ahí está, en el tronco encefálico, en el tallo encefálico, tronco encefálico, están los centros respiratorios. En la protuberancia anular, que se encuentra el área neumotáxica, en el mismo lugar se encuentra el área amniótica, y en el bulbo se encuentra aquí el área de la ritmicidad. Eso se llama centro respiratorio del tronco encefálico. ¿Dónde está el centro respiratorio
centro neumotáxico del bulbo, centro amniótico la protuberancia, centro amniótico la protuberancia, en el bulbo estas estructuras, grupo respiratorio dorsal, grupo respiratorio ventral. Funciones de cada uno de ellos. El dorsal que está recibiendo información del vago y del gloso faríngeo, y eso mismo que trae información de los quimiorreceptores periféricos. Y el grupo respiratorio ventral, que hace, manda los impulsos hacia la musculatura abdominal e intercostal para la respiración. El centro neumotáxico, ¿qué función tiene? Inhibir la inspiración, acabar con la rampa inspiratoria, inhibir la inspiración y controlar la frecuencia y la profundidad de la respiración. El centro neumotáxico, ¿qué función tiene? Un efecto excitador en la respiración y tiende a prolongar. Es lo que indicamos, acá están los quimiorreceptores periféricos que están llevando impulsos nerviosos a través del vago y del gloso faríngeo aquí en el respiratorio dorsal. Nada más dice aquí tampoco, no dice nada nuevo. Descargas inspiratorias rítmicas. Está a cargo del grupo respiratorio dorsal, que da descargas repetitivas de potenciales de acción neuronales inspiratorios. ¿Qué cosa es el grupo respiratorio dorsal? Una red de neuronas que están localizados en el interior del pulmón. La rampa inspiratoria, empiezo a inspirarse. Inicio del ciclo respiratorio. La señal nerviosa comienza débilmente con una rampa y va aumentando continuamente durante 2 segundos. Estoy inspirando. Se interrumpe súbitamente. Empieza la respiración, que dura 3 segundos. Se debe a la inactivación de la excitación del diafragma, se para la excitación del diafragma, y si ya no hay diafragma, no hay intercostales externos que están haciendo expansión, empieza la expiración y se explica, ya no es activa, es pasiva la respiración, se explica por qué, porque hay un retroceso elástico del parénquima pulmonar y de las paredes torácicas. Por eso se explica que la expiración es un proceso pasivo, la expiración dura 2 segundos y la expiración dura 3 segundos. Es un proceso pasivo, es un proceso activo. El control de la rampa inspiratoria se da por la velocidad de aumento de la señal y va a interrumpir en forma súbita la inspiración. El centro neumotáxico está ubicado dorsalmente en el núcleo parabraquial, en la parte superior de la protuberancia. ¿Cuáles son sus funciones? Limita la duración de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. Entre ellos coordinan aeroneusica, aeroneusica que está aquí, área inspiratoria, para controlar qué cosa. Al control del punto de desconexión de la rampa inspiratoria, control de la duración de la fase degenerada del ciclo pulmonar. Entonces, ¿qué dice aquí? La señal neumotáxica intensa. ¿Qué hace? Corta la inspiración, aumenta la frecuencia respiratoria. Es lógico, si vas a hacer inspiración que dure menos, voy a tener que aumentar la frecuencia respiratoria. Señal neumotáxica débil. ¿Sí? Si la señal neumotáxica es muy débil, la inspiración se va a prolongar. Y si se prolonga, ya no le va a durar 3 segundos, le va a durar 5 segundos. Y si se prolonga, ¿qué va a hacer? La frecuencia respiratoria va a disminuir, se va a cortar en el tiempo. El grupo respiratorio ventral, ubicado a ambos lados del bulbo, de ese tamaño, tiene una parte rostral, que es el núcleo ambiguo, y una parte caudal, que es el núcleo ventral ambiguo. Contribuye a la inspiración y a la expiración, casi totalmente inactiva durante la respiración normal, no parece participar en la oscilación rítmica de la respiración. Ante un impulso respiratorio mayor de lo normal, las señales van del grupo respiratorio dorsal al ventral, ¿sí?, ocasionando un impulso respiratorio adicional. La estimulación de una neurona produce inspiración y otra la expiración. Mecanismo de sobreestimulación cuando son necesarios niveles altos de presión pulmonar ante un ejercicio intenso. Estas señales empiezan a actuar. Entonces, este es un resumen de la alteración neumotáxica que hace
los receptores periféricos, que hace mandar estímulos excitatorios, ¿sí? O ya no mandar a las vías, a los músculos del diafragma y los intercostales externos. Ese es el reflejo de insuflación de Henning-Breuer, ¿sí? En resumen, quiere decir, tú cuando estás inspirando has distendido tus bronquiolos, has distendido tus alvéolos y ya dan señales del parénquima pulmonar rumbo al tronco encefálico para decir ya no insufles más porque es suficiente. Por eso las señales de insuflación pulmonar van a limitar la inspiración. La señal de neurosis sensitiva procedente de los pulmones parece ser principalmente un mecanismo protector para impedir que el pulmón se siga insuflando, ¿sí? Y no un ingrediente del control normal de la ventilación, no, un mecanismo de protección para que el pulmón no se insufle más allá de sus límites. Aquí que dice, ¿sí? Reflejo de Henning-Breuer, ¿sí? Que dice, disminuye la inspiración, para la inspiración, ¿sí? Y eso que tenía consecuentemente aumentar la frecuencia respiratoria. Cuando se activa este reflejo de Henning-Breuer, cuando el volumen corriente queda de 500, tú lo subes a 1500. Porque si yo hago necesidad de aire, me dice un límite, si no me reventaría mis pulmones, ¿sí? Entonces, los receptores que están a ese nivel dicen suficiente para la masa respiratoria y ya empieza a expirar. Porque si no hubiera esos receptores, seguirían insuflando los pulmones. Centro de la respiración del tallo, bulbo raquídeo, protuberancia, estas son las neuronas respiratorias, centro de duplicidad. ¿Sí? ¿Quién le da esto? ¿Sí? El grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. El centro résico aumenta la inspiración, el centro neumotáxico hace que la respiración se corte. Control químico de la respiración, ¿sí? Hay un periférico y central. El periférico está dado por los quimiorreceptores que están en el cuerpo carotídeo, en el cuerpo aórtico y en el cuerpo carotídeo. El del cuerpo aórtico es llevado por el nervio vago y de los cuerpos carotídeos por el glosofaringo. ¿Rumbo dónde? El grupo respiratorio dorsal, me parece. ¿Sí? Objetivo final de la respiración, esto es. ¿Sí? Esto es el objetivo final del intercambio de gases. Mantener niveles adecuados de oxígeno, CO2 y de iones hidrógeno en la sangre arterial. ¿Quiénes influyen sobre el centro respiratorio? Lo hacen en forma directa el CO2 y los iones hidrógeno. Efecto directo sobre el centro respiratorio. Aquí no me está mencionando el oxígeno, ¿eh? Porque el oxígeno no tiene, y quien básicamente tiene acción, esos son los iones hidrógeno. Pero por ahí me va a decir, doctor, ¿y cómo el hidrógeno va a pasar la barrera hematoencefálica? Si está ionizado. Que pasa el CO2, y el CO2 una vez que atravesó la barrera hematoencefálica se va a combinar con el agua y va a dar ácido carbónico y se va a disociar bicarbonato y iones hidrógeno, y estos son los que van a actuar sobre el centro respiratorio. Dice, a mayor intensidad de las señales motoras respiratorias y expiratorias están los músculos respiratorios. Lo que expliqué anteriormente, cuerpo aórtico y los receptores periféricos, cuerpo carotídeo y un receptor periférico, uno lleva el décimo paso y lo otro es el glosofaringo. ¿Hacia dónde? Hacia el centro de la respiración. No tienen efecto directo significativo sobre el centro respiratorio. No tienen efecto directo significativo sobre el centro respiratorio. Esto que es oxígeno, CO2 y iones hidrógeno. Los centros respiratorios no tienen efecto directo. El que tiene efecto directo es el hidrógeno y el CO2 en menor cantidad. Control químico directo de la actividad del centro respiratorio, CO2 y iones hidrógeno. Dice, es muy sencilla la movilización de CO2 y iones hidrógeno. Las tres zonas del centro respiratorio no se afectan directamente por las alteraciones del CO2 y de los iones hidrógeno. A una elevación del PCO2 sanguíneo, o sea, el periférico, va a pasar más CO2 hacia la barrera hematoencefálica. Se va a encontrar más CO2 en el hilo intersticial. ¿Sí? Va a pasar la barrera hematoencefálica, más CO2 en el hilo cefalorraquídeo. Y ahí está la explicación. ¿Sí? CO2 pasó la barrera hematoencefálica.
hematoencefálica se junto con el agua, se formó el ácido carbónico, se disocia en bicarbonato y iones de hidrógeno, ¿sí? Entonces, que está actuando sobre el centro respiratorio directamente son los iones de hidrógeno, que depende del CO2 que pasó la barrera hematoencefálica. Ahí el dibujito, ¿sí? CO2 sanguíneo en exceso, pasa la barrera hematoencefálica, llega al líquido cefalorraquídeo, se combina con agua, se disocia, y ahí está. ¿Quién está actuando al final? Son los quimioreceptores, el ion hidrógeno. ¿Quién excita primariamente a las zonas quimiosensibles? Las neuronas de la zona quimiosensible son excitadas especialmente por iones de hidrógeno y estos tienen un efecto estimulador directo, potente sobre la respiración, a pesar de que ellos no atravesaron la barrera hematoencefálica. Las modificaciones de los iones de hidrógeno tienen un efecto menor que las neuronas quimiosensibles. El PSO2 tiene efecto directo, pero tiene un efecto indirecto potente. Pero los periféricos, muy poco. Dice, el CO2 sanguíneo tiene un efecto más potente sobre la estimulación de las neuronas quimiosensibles que los hidrogenones sanguíneos. El CO2 tiene una mayor permeabilidad por la barrera hematoencefálica. La PCO2 sanguínea va a pasar al líquido intersticial del bulbo y del líquido cefalorraquídeo. Eso lleva lo que dije en la lámina anterior, ¿sí? Se liberan más hidrogeniones hacia las zonas quimiosensibles centrales. Por lo tanto, la actividad del centro respiratorio aumenta de manera muy intensa por la modificación del CO2 sanguíneo, en forma indirecta, no lo está haciendo directamente, porque quien toma acción directamente es el ion hidrógeno. ¿Viste de las libras de base que hemos visto? La excitación del centro respiratorio pulsado es intensa las primeras horas y disminuye gradualmente a lo largo de los días. ¿Por qué? Porque el riñón empieza a tomar medidas compensatorias. Falló el pulmón, empieza a retener más CO2. ¿Qué tiene que hacer el riñón? Empezar a corregirse. Ese CO2 que ha dado, al final daba iones de hidrógeno. ¿Qué hace el riñón? Fabricar más bicarbonato. En la idea de que de captar el ion hidrógeno que está sobrando y así anula los iones de hidrógeno. ¿Y qué va a hacer? Se va a convertir en CO2 de agua, CO2 por la vía aérea, agua hacia el agua de oxidación. Efectos cuantitativos de la PSO2 sanguínea y del efecto de la respiración alveolar. Ante un incremento de la presión arterial de CO2, ¿qué sucede? Hiperventilación. Gran efecto que tiene la modificación del CO2 en el control de la respiración. El pH tiene un menor efecto. Aquí empiezo a ventilarse. Ha dado una ventilación disminuida. ¿Qué ocasiona esto? Que la presión arterial de CO2 empieza a aumentar. Al incrementarse la presión de CO2, ¿qué hace? CO2 plasmático en sangre, pasa la barrera hematoencefálica, se convirtió en iones de hidrógeno, disminuyó el pH en niveles, actúa sobre los receptores sensibles, centro respiratorio del bulbo, ¿qué hace? Las neuronas medial, músculos respiratorios, empieza a aumentar la ventilación. Y al aumentar la ventilación, ¿qué sucede? ¿Sí? Va a contrarrestar esta ventilación del bulbo. Empecé de menos ventilación a un CO2. Pasó el CO2 a la barrera hematoencefálica, se recuperaron los iones de hidrógeno, esos iones de hidrógeno estimulan los centros respiratorios, ocasionando hiperventilación para eliminar ese CO2. Cuando ese CO2 ya se ha restablecido, la frecuencia empieza a disminuir. ¿Qué función tiene el oxígeno? ¿Sí? Las modificaciones de la concentración de oxígeno no tienen efecto directo sobre el centro respiratorio. El efecto indirecto a través de los quimioreceptores periféricos sí. ¿Quiénes amortiguan ese CO2? La hemoglobina, ¿sí? Y también modifica la
Esa es la respuesta correcta. ¿Ustedes pudieran concluir esa respuesta? Unos sí, unos no. ¿Sí? Los que han estudiado sí, los que no han estudiado no sé de qué se trata. ¿Sí? A ver, ¿quién acertó con esa pregunta? ¿Quién dice que es la respuesta correcta? ¿Esa será la respuesta correcta? ¿Será esa la respuesta correcta? ¿Sí? No. Como yo no me quedo en eso, explique sus respuestas. A ver, ¿cuál es el razonamiento para que usted haya llegado a eso? Argumentos jóvenes. Adivinables. Un examen para mí de esa manera, jóvenes. No voy a decir simplemente de esa manera. Puedo llegar a esa conclusión, después pongo argumentos y su respuesta. Y si no encuentro el argumento, ya saben que cero. Por más que la hayan apuntado ahí. Y cada día voy a tener que ser más exigente, porque me da un poco de vergüenza cuando un poquito ahora que están peleando para dar el examen del ENAM, quien lo toma el ministerio, lo toma ASPEFA, han visto la tablita que sale, ¿no es cierto? O sea, a nivel nacional ya saben en qué puesto estamos, y de opinión y de conocimiento de todo el país. Entonces, cuando saben que van a decir ustedes, eso es lo que está en el puesto 30, ellos son y en el 35 está la César Vallejo. ¿Cuánto de puntaje lleva? Fracciones decimales, hermano. ¿Por qué? Porque hay profesores que no son exigentes. ¿Quién está pagando las consecuencias? Ustedes. Ustedes son los que van a tener que concursar con ellos. Porque ahorita yo estuviera en ese puesto y diría 30, voy a ir una residencia con él. No, voy a perder mi plata, voy a perder mi plata. Pasajes, en avión, inscribirme en la matrícula, no. Pero yo quiero entrar a la residencia, me pongo con medicina familiar, aunque sea para entrar, porque hay nadie postula. ¿Sí? O me voy a hacer emergencia, o hay nadie postula. Porque así llega, porque la gente que llega allí me dice, unos llegan bien estudiados y dicen, ¿a qué postulo? Se pide de todas. Oye, pero hay 5 batallas. Pero yo he estudiado otro. He sido buen estudiante, he estudiado los últimos años, me he preparado bien, y aunque sean 5 a nivel nacional, ahí postulo, porque sé que voy a entrar. Es que se tiene confianza y el esfuerzo. Pero el que viene en medio, al lado de estudiante, fui al segundo, no estudié, en el internado tampoco estudié, pero ya no quiero regresar a donde estoy. No te postulan menos, ¿no? ¿Dónde más vacantes? En medicina familiar. ¿Y cuántos postulan? Nadie postula. Ahí anótame, ¿sí? Ahí anótame, seguro que. Y hasta vez mientan ahí. Jóvenes, no me digo eso con la intención de bajar la moral, sino para que ya tomen conciencia. Muchachos, ustedes están empezando. De gracia va a ser para los que están ahorita ya en el último año. Hay que se trata. Cada vez que entro al TikTok o en la televisión que pasa, comenté, la familia ahí sale la lista. Y estamos en el 5.º puesto empezando de abajo. De 35 universidades. Uno entusiastamente empieza a ver nada. Como ustedes nos conocemos, ya no pienso que alguien que no va a encontrar ahí nada. Que jóvenes estudien y muchachos no se hagan nada. Y la única razón de ser exigente es por esa cosa. Porque a mí porque jalen más no me van a pagar más. Porque aprueben más tampoco me van a pagar más. Me van a pagar igual. Lo único que me gano son antipatías. Que es exigente, que es molestoso, que se cree. Aunque digan eso, muchachos, no voy a cambiar. No voy a cambiar. Porque me sentiría peor
pasar igual como pasa con los profesores, si no estudian. Ahora, tú vas al taxi, soy profesor, pero no tengo trabajo. Soy abogado, pero no tengo trabajo. Soy contador, pero no tengo trabajo. Soy administrador de empresas, pero no tengo trabajo. Pasó unos años, soy médico, pero no entré a la residencia y tampoco encuentro trabajo. Así se van deteriorando los profesores. En mi tiempo los profesores eran bien considerados los profesores. Y en 40, 50 años, la carrera de la docencia, que se llama docencia, se ha deteriorado hasta aquí con 50 taxistas, profesores. Y ya no solamente taxistas, abogados también, contadores también, enfermeros también. Porque no estudiaron los jóvenes, denigraron la carrera, ya entraron a la universidad y sabían cómo se. Y ustedes mismos se dan cuenta, ¿sí? De universidades públicas y privadas, ya nadie quiere ser profesor, ¿cierto? Pero ustedes van a la Católica de Lima y sí se pelean por ser profesores. Y va a pasar eso, jóvenes. Y va a pasar eso. En ingeniería salen publicaciones los domingos en el comercio. Se necesita ingeniero para tal cosa, egresado de ingeniería, de la Universidad de Ingenierías, egresado de tal y de cual, los demás que se presenten porque no tienen vida. Va a pasar eso, joven. No va a ser que dentro del tiempo se necesita médico egresado de la Cayetano, de la San Marcos, de las 5 primeras, los demás que se presenten. Eso ya está en ingeniería joven. Entonces ponen el comercio y van a venir ahí. Tal vida necesita tal egresado de tales universidades, nada más acepta, las otras no aparecen. Cuidado con ese estudio, muchachos. Ustedes están empezando, están en el segundo año, ¿no? ¿Sí? Les faltan 4 años. Doctor, sobre la pregunta, ¿podría responder? A ver. No sé si está bien, pero cuando hacemos tipo ventilación, sabemos que hay un cambio conformacional en el CO2 cuando entra a, o sea, se junta con el agua en la ventilación. No, va por camino raro. Cuando yo le digo no tome más. Yo le doy mi experiencia. Cuando yo era residente, iba a hacer un procedimiento con una especie de sí, yo era residente. El profesor, el asistente sí es nombrado. Yo lo voy a titular, voy a trabajar. Yo era residente, no digo que no todo, pero vaya. Primero día de mirones, las minas, pero no solamente mirón, porque tiene que ir estudiando. Ahí no le vas a preguntar al docente, usas atropina, no sé medicamentos. No le vas a preguntar al doctor y la atropina porque sí, te bota. Pues se supone que tú ya sabes qué cosa es la atropina. Ahí el asistente dice, ¿sabes qué? Si me vas a preguntar, bueno, hazme preguntas inteligentes. ¿Cuáles son las preguntas inteligentes, doctor? Son las preguntas que cuando tú has leído 2 o 3 libros encuentras contradicción sobre ese punto. Vienes y me consultas. ¿Sí? O de repente hay un libro que dice A y el otro dice Z. Hay contradicción, entonces vienes y me preguntas. ¿Sí? Entonces, preguntas que estén cuestionadas. Después de que estén cuestionadas, estas son las preguntas inteligentes que me vas a hacer. ¿Sí? No vas a preguntar qué es la proteína, no vas a preguntar qué cosa es pentotal, qué cosa es la adrenalina, qué cosa son los metabolitos. No, tú ya lo sabes. No me preguntes cosas. ¿Quieres poner la anestesia epidural? Muy bien. ¿Cuándo se indica ese procedimiento? Tal. ¿En quién está contraindicado? En tal. Bien. ¿Qué medicamento vas a usar? Esto. ¿Cuál es su fórmula? ¿Cuál es su mecanismo? ¿Cuáles son sus indicaciones? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Cuáles son los efectos indeseables? Pues ya pasas todo eso, ¿vale? ¿Qué otro medicamento vas a usar? Tal. ¿Cómo es la técnica? Descríbeme la técnica, algo así. Y al final, ya estás con la pregunta 20. 25 preguntas, depende del procedimiento. Ya estás, a veces llegabas ya a la 24 y te faltaba la última y no la dabas. Joven, la próxima semana. Y no te da el procedimiento. En la siguiente, respondí a los 25, hazlo, muchachos. Cuando llegabas a los 24 te digo feliz, me falta una para terminar. No nos sentíamos mal. Si estabas por la 20, pues atrasaba.
me faltan 5. Igual cuando ustedes pasa eso no se sientan mal, simplemente tengo que ponerle más ganas con eso. Entonces, la respuesta, no sé si puede querer ir otro camino, pero yo, cuando hago la lectura de esta primera parte, el CO2 se transporta en la sangre en su mayor parte como busco eso, ¿sí? Entonces, la respuesta, si yo fuera uno, respondería así. Porque el doctor, usted en una clase dijo de que, lo voy a hacer larga todavía la respuesta, para ustedes se recuerden, ¿sí? Usted cuando habló de transporte de gases, dijo que el oxígeno se transporta de 2 maneras. Gran parte, más del 99% unido a la hemoglobina, y una pequeña fracción disuelto en plasma. Pero eso no es el tema de aquí, ¿no es cierto? Es el tema del CO2. Dije, lo voy a hacer largo para hacerlo recordar. Porque mi respuesta objetiva hubiera sido sí o no, porque el CO2 viaja de 3 maneras. ¿Sí? Una viaja unida a la hemoglobina, que es poca cantidad. Otra más pequeña cantidad viaja disuelto en plasma. Y la mayor parte viaja disfrazado de bicarbonato. ¿Sí? Es así, ¿no es cierto? ¿Cómo eso no puede ser? ¿Sí? A ver, dígame, ¿por qué camino iba a ir para que se dé cuenta que no era su respuesta? De repente usted tiene otra respuesta por otro camino. Yo lo decía porque el cambio que tenía el CO2 cuando se juntaba con agua formaba bicarbonato, algo así, en lo que sale en la que también era parte. Ya, y más o menos se volvió un camino, ¿no? Pero la respuesta más completa es esa, ¿sí? Porque dice, el CO2 se transporta en la sangre en su mayor parte. Cuando yo hablo de mayor, ¿sí? Tengo que decir quién es el menor, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues no voy a decir en mayor parte porque va como bicarbonato, ¿sí? Pero quién es el menor, ¿sí? Porque tengo que comparar, yo diría que el joven es más alto, ¿sí? Porque es más alto que la señorita y que el señorita, ¿sí? A ver, vamos a esta pregunta más joven y diréis, vamos a otro. Ahí, a ver. ¿Esa será la respuesta o no, jóvenes? Primero, ahí viene el primer interrogante. ¿Por qué significa desviación hacia la derecha? Esa pregunta tenía su pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Dice, la curva de disociación de la oxihemoglobina se desvía a la derecha ¿cuándo? ¿Qué cosa significa primero desviar a la derecha? A ver, jóvenes, no están estudiando, muchachos, cuidado, jóvenes. Entonces se lo dije de broma, cuando me voy a la derecha, cuando la hemoglobina es buena gente, cede su oxígeno con facilidad. Y se desvía hacia la izquierda cuando se pone mala gente, no quiere soltar su oxígeno. Ahora hay factores que le desvían hacia la derecha y otros factores que le llevan hacia la izquierda. Lo dejo en duda, Juan, lo dejo ahí, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Pues si argumente su respuesta. Pues le invertiría la pregunta. La pregunta la puse de otra manera. Como dice ahora sí que le pongo como casos. Mira, un paciente requiere transfusión sanguínea. Le ponen un paquete de glóbulos rojos que tiene 15 días en el banco. Su curva de disociación hacia dónde estará dirigida, hacia la derecha, hacia dónde, que me conteste hacia la, me quedan dos alternativas, digo, hacia dónde estará dirigida su curva, hacia la derecha o hacia la izquierda. Me va a decir hacia la izquierda, argumente su respuesta. ¿Sí? Entonces ahí tendría que decirse, uno, porque ese glóbulo rojo está dormido 15 días, tiene 2-3 glicosylglicerato bajo, por lo tanto se va a desviar esa curva hacia la izquierda, no va a ceder con facilidad. ¿En qué tiempo va a ceder en qué tiempo va a volverse buena gente, ceder su oxígeno? Cuando vuelva a sintetizar ese glóbulo rojo las cantidades necesarias de óxido de glicosylglicerato. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? 24, 36, 48 horas. Este no va a ser, este tampoco, esto es al revés. Estos son al revés, esto lo desvían hacia la izquierda.
residencia igual. Había un docente, el doctor Enciso, que es uno de los pocos, me acuerdo su nombre, parece que había como 100 asistentes. Uno de los que me acuerdo su nombre, que no tenía como alumnos de primaria. No podía mover del lado del paciente, una cosa. El paciente quería anestesiado, pero tenía que estar parado en toda la anestesia. Por seguridad del paciente. La otra no podía estar andando por los pasillos. Todo el mundo lo odiaba, porque no tenía libertad de caminar. Al terminar la residencia te das cuenta de que formó tu personalidad, tu forma de trabajar con el paciente. Por eso casi 40 años de anestesión no tengo ninguna, por la formación que te dan los profesores. Pues si me hubieran formado de cualquier manera, hubiera dejado al paciente como sea, de repente regreso y está muerto, de repente no era muy meticuloso con la selección de los fármacos. Te va formando. Y al final, de quien te vuelves y le agradeces. Gracias, María. Nos jodía esos tiempos, pero ahora sí que agradezco. Me has evitado problemas. Qué diferente del que viene. No te preocupes, joven, ponle nomás. No pasa nada. Y no, así no. Ahora vamos a estas cosas. Vamos a hablar de hipoxia y cianosis, que es otro tema que tenemos que ¿qué cosa es la hipo? Ya me lo diciendo, la hipo es baja, ¿no es cierto? Oxígeno está requiriendo oxígeno. Y cianosis, no sé qué cosa es. Dice, el objetivo fundamental del aparato cardiorrespiratorio es el suministro de oxígeno respiratorio suministrar oxígeno y el cardiovascular dar sustratos a las células. Y la eliminación del dióxido de carbono y otros productos metabólicos, esto es lo que está pasando. Por lo tanto, si esto consumo y esto produzco, ¿sí? Se tiene que estar cambiando constantemente. Los cambios de tensiones de oxígeno y CO2 van variando. Consumo oxígeno y produzco CO2. ¿Sí? Y hay cambio de ciertos compuestos fosforados, en especial el oxidifosfoglicerato, dando lugar a una división de la curva de dirección de oxígeno. No sé por qué no he puesto eso. ¿Qué es la hipoxia? Definimos la hipoxia como el estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, ¿sí? Que debería ser hipoxemia. El término correcto debería ser hipoxemia. Hipo, ¿sí? Bajo, oxígeno, emia, sangre. ¿Sí? Definimos la hipoxia como el estado de deficiencia de oxígeno en la sangre. Células y tejidos del organismo con compromiso de la función de esto. Poco oxígeno, voy comprometiendo la formación de ATP, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque ¿para qué respiro? ¿Para qué como? ¿Sí? Voy a regresar a fisiología 1 y no solamente fisiología 1, sino biofísica, la primera clase. ¿Sí? Tomo oxígeno y tomo alimento, ¿para qué? Para que esa bomba de la membrana celular, ¿sí? La bomba de oxígeno, bomba, ¿no entiendes? La bomba de sodio y potasio, ATPase, ¿sí? Entonces, para eso respiramos. Porque cuando esa bomba de sodio y potasio ATPase deje de funcionar, no va a fabricar ATP. Y cuando no funcione ATP, esa membrana celular no va a funcionar, no va a hacer los intercambios de sustancia dependiente. Y voy a morir. Y por eso, una persona que se ahoga, ¿sí? No se ha muerto por ahogamiento, se ha muerto por falta de oxígeno. Entra indudablemente agua a los pulmones, porque al final toda muerte se explicaría por eso. Porque su bomba de sodio y potasio ATPase dejó de funcionar. Te ha muerto por falta de oxígeno, te ha muerto por insuficiencia renal, por infarto de miocardio, cualquier cosa, al final esa fue la causa. ¿Sí? Ahí falló la bomba que estoy mencionando y el interior de la célula se volvió igual que la célula, su parte externa. Se acabó la vida. Entonces, este término es más correcto el de anoxia, debido a que anoxia pues, es un término abusivo, es decir, cero oxígeno, y nunca hay cero oxígeno, ¿sí? Porque llega a 0,40, a 40. Tipo de hipoxia: hipóxica, hipoxia anémica, hipoxia isquémica o por éstasis, hipoxia histotóxica. O distintos tipos de hipoxia. Vamos a describir cada una de ellas. Ya me va imaginando, ¿no? Hipoxia hipóxica debe ser porque hay falta de oxígeno aquí. Hipoxia anémica debe ser porque tengo baja cantidad de hemoglobina.
Hipoxia isquémica porque de repente me ha amarrado mi dedo y no pasa sangre correctamente. Hipoxia histotóxica probablemente porque todo va bien, pero la célula es incapaz de utilizar el oxígeno. Hipoxia hipóxica dice se debe a una alteración de la fase de ventilación alveolar y o difusión alveolo-capilar, o sea, está fuera del problema, no está en la persona, ¿sí? Que produce una deficiente entrega de oxígeno atmosférico a la sangre de los capilares pulmonares. ¿En quiénes se da esa situación? En personas que se encuentran a grandes alturas. En neumonía y otras enfermedades respiratorias. Porque si no tiene problema, que tiene neumonía no tiene problema de anemia. Disminución de la presión. Ustedes saben, puede pasar rápidamente. Aumento de la altura, ¿sí? A línea más altura disminuye la presión barométrica, consecuentemente disminuye la presión de oxígeno. Estimulación de quimioreceptores para estimular la ventilación, más de montaña, aclimatación. Esto es lo que sucede. Me voy a las alturas, mis quimioreceptores detectan que hay poca presión de oxígeno, activan mis quimioreceptores y empiezo a ventilar con mayor intensidad. Y si no me adapto rápidamente, me viene el mal de montaña, que puede hacer llegar hasta ser edema agudo del pulmón. Esto es lo que tiene, cuando viene los bolivianos llevan a los brasileños a jugar a esas alturas, ¿verdad? Por eso a la fruta les gana o les pierde. Pues también el Nacional Campeón cuando subió a primera, ¿no? Lo llevaba a jugar a todos. Y nunca perdía por ahí. Porque los tiros de la costa tenían que adaptarse. Poco oxígeno, problemas de montaña, dolor de cabeza, mareos y se jugaban a los que iban de la costa. O sea, hacían una hipoxia. ¿Sí? Y ahí está. A medida que voy ascendiendo, va cambiando la presión de oxígeno. Hipoxia respiratoria se produce bloqueo y todavía hay otros, ¿no? Hipoxia respiratoria, dentro del mismo tema hipóxica, se produce bloqueo alveolo capilar o presenta un desequilibrio de ventilación perfusión. Su causa puede ser hipoventilación. Aquí, hipoxia respiratoria, ¿cuándo puede ser? Cuando se produce bloqueo alveolo capilar. Puede ser porque, uno, debido a que no hay ventilación de ese alveolo. Segundo, puede ser porque no hay perfusión. Tercero, porque he hecho un edema agudo del pulmón, la membrana se ha engrosado. Se produce bloqueo alveolo capilar. Su causa puede ser hipoventilación. Hipoxia secundaria. Aquí está el cortocircuito de la sangre que está pasando. Hay alveolos que están colapsados. La sangre está pasando del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿sí? Pero como ese alveolo no está ventilando su función de su cortocircuito derecho-izquierdo. ¿Sí? Después hay una comunicación arteriovenosa, perfusión de zonas del pulmón no ventiladas. Todo está dentro de la hipoxia. Enfermedades causantes de la hipoxia hipóxica, no solamente que esté en la altura, ¿sí? Esa es una razón. El problema pulmonar, ¿sí? Cuando hay fibrosis quística. Ahí puedo estar en la costa, ¿sí? Meter buena cantidad de oxígeno. No estoy haciendo, no es por la culpa del oxígeno del medio ambiente, es por el problema de mi pulmón, estoy haciendo fibrosis quística. En la fibrosis quística, ¿qué significa? Que, si por decir un pulmón, otro pulmón, ¿cómo es la fibrosis quística? Significa que las membranas alveolo-capilares se han fibrosado, ya no están cumpliendo su función. Ya no tengo ese campo de 90 metros cuadrados para hacer intercambio de gases. Se han reducido a 40, 30, 20, cuando se lo reducido. Tanto los mecánicos como en el motor de propulsión coloquial, un muchacho está caminando, le mete un cuchillo de vectores, por presiones se crea un motor que se colapsa ese pulmón, y va a seguir pasando sangre, pero ya no está siendo ventilado. Entonces está pasando la sangre del lado derecho hacia el lado izquierdo, o puede ser por obstrucción bronquial. Ahí no tiene problema de circulación, tiene problema de que no hay ventilación, o sea, se ha roto la relación ventilación-perfusión. Anormalidades cardiovasculares, estudiando entre jóvenes, porque anormalidades cardiovasculares se hace más sangre, esto empieza a crecer. Pues simplemente para información, anormalidades cardiovasculares, defecto en el tabique interauricular. ¿Por qué habrá problema en el tabique interauricular? A ver, no vamos a complicar el pasemos eso. Hipoxia anémica. ¿Cuál que es el culpable?
baja de hemoglobina. Cualquier disminución en la concentración de hemoglobina se acompaña de que si tengo 15 hemoglobina estoy transportando cuánto volumen de oxígeno 20 más o menos, ¿cierto? Como 100 centímetros de sangre. Pero si ya no tengo hemoglobina de 15, tengo 7.5, ya no estoy transportando el 120 mililitros, estoy transportando 10, ¿cierto? Por lo tanto, mis células van a suplir esa parte de oxígeno. La presión arterial de oxígeno permanece normal, pero la cantidad absoluta de oxígeno transportado disminuye. La presión arterial de oxígeno permanece normal. Eso es lo que pasa con cuando no le cuento, cuando aparecieron recién los pulsioxímetros. Nosotros los anestesiólogos ya preparados en este tema. ¿Ustedes creen que un paciente con hemoglobina de 15 y otro de hemoglobina de 7.5, su saturación arterial de oxígeno en los dos puede estar 100%? ¿Sí? No. Hemoglobina de 15, hemoglobina de 7.5, le pongo el saturador, el pulsioxímetro, 100 aquí y 100 allá. ¿Es posible eso? Sí, no. Sí, no. Por su lógica les diría que ya 100 que casi 50. En los dos es posible que sea 100. Porque ¿qué está midiendo ese aparato? Ese aparato está midiendo esto, el oxígeno que está disuelto. ¿Sí? Y el oxígeno disuelto, ¿y de qué depende el oxígeno disuelto? De la presión parcial de oxígeno. Y aquí el problema no es la presión parcial de oxígeno, porque se va a seguir diluyendo ahí ese oxígeno ahí en el plasma. El problema es de la hemoglobina, que no tiene buena cantidad. ¿Sí? Y los cirujanos, como siempre, los amigos cirujanos. ¿Sí? No, pero mire, ¿por qué no va a dejar pasar el paciente si está saturando 100 allá y este también de anémico 100? ¿Sí? Uno no sabía si enojarse o reírse. Se pone, porque si uno tiene las características, no todos, pero la gran mayoría, de ser trabajadores manuales, olvidan que ese es un paciente que tiene su fisiología, tiene su patología, tiene su mecanismo de enfermedad. Porque llevar a sala a un paciente con hemoglobina de 7.5 lo estoy llevando con grandes desventajas a ese paciente. Ese paciente es segurito que se va a complicar. Y ellos mismos no se dan cuenta que va a tener problemas para la cicatrización de sus heridas porque su paciente es un desnutrido. Sus tejidos para cicatrizar son muy malos. Puede adquirir una infección fácilmente. Pero va a tener hospitalización más tiempo, oxigena menos. Sus heridas se complican más, problemas respiratorios, un montón de problemas tienen. No, pero tienen 100 vidas y consiguen. Amigo. La otra es envenenamiento por monóxido de carbono. Resumo esto. Monóxido de carbono es el CO, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que tiene esta? No estoy anémico, tengo 15 hemoglobina, pero se ha intoxicado con monóxido de carbono. ¿Qué hace monóxido de carbono? Se mete donde está, desplaza el oxígeno, se junta la hemoglobina y no la suelta. No la suelta la hemoglobina. Por eso aquí tengo, dice, este monóxido de carbono la quiere la hemoglobina 230 veces más que lo que quiere el oxígeno. Por eso no se desprende. Entonces, ¿no? Igual si tiene 15, ¿sí? Para hacer una cosa más clara, imagínate que 7.5 de hemoglobinas se ha comprometido con el monóxido de carbono. Entonces, en realidad, ¿cuánto de hemoglobina tiene este chico para transportar oxígeno? 7.5, que le queda el resto. ¿Sí? Entonces, está actuando como anémico. La curva de difusión sería a la izquierda, ¿no? Como que eso no es el problema, ¿sí? De forma que solo puede liberar oxígeno a tensiones inferiores. Aquí que dice hemoglobina, ahí está. Lo que les dije en teoría y en descripción. Hipoxia circulatoria. La presión arterial de oxígeno es
es normal, pero la presión arterial y oxígeno tisular se reduce como consecuencia de la hipoperfusión en caso de las obstrucciones. ¿Sí? La sangre tengo hemoglobina correcta, se oxigena correctamente, pero tengo una obstrucción. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el pobre tejido? Va a sufrir, está hipoperfundido, es como le digo cuando me marco el dedo, ¿no es cierto? Se me pone cianótico. ¿Sí? Entonces están sufriendo mis células, se pueden eliminar y puedo perder el dedo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está mal perfundido. No tengo problema cardíaco, no tengo problema sanguíneo, no tengo problema de oxigenación, todo va bien. En el shock de insuficiencia cardíaca tengo problemas de perfusión. Shock es caída de la presión arterial. Hay varios tipos de shock. Shock arterial es caída de la presión de perfusión. ¿Sí? Causas de shock pueden ser circulatorio, neurogénico, ¿sí? Vasogénico, distributivo. Y es la hipoxia isquémica o por éxtasis. Se debe a la reducción del flujo de sangre a una determinada área del organismo. Puede ser problema, constituye un problema al corazón. ¿Cuál sería, por ejemplo? Un infarto, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene un ateroma en el corazón, tiene arteriosclerosis. De hecho, tenemos los infartos. Ese señor no tiene problema pulmonar, su hemoglobina está normal. ¿Sí? Pero cuando por la coronaria encuentra una obstrucción, no irriga esa parte. Por lo tanto, esta zonita del corazón va a ser un infarto. Ya ustedes ya nos había pasado por cardiovascular. Cuando hay un problema al corazón y los riñones, igual cualquier sitio se puede infartar de esa manera. De repente tiene problema de obstrucción esquelética, tiene necrosis. Posiblemente le sea igual en el cerebro. Estuvo bien en la mañana, pero es un émbolo. El émbolo se disparó al cerebro. Un área del cerebro queda significado. Hace una necrosis, ese tiene problema vascular, ahí en el cerebro, pero respiratorio no, al medio no tiene, altura no tiene, todo iba bien. Su problema era una obstrucción de los coronarios. Es causa de hipoxia por éxtasis, isquemia, causas de insuficiencia cardíaca, shock, síndrome de insuficiencia arterial adulto, frío extremo. Uno escucha a veces cuando la persona se pierde los alpinitas, ¿sí? Llegan y les empiezan a amputar los dedos de los pies y de las manos, de la nariz o de las orejas, ¿sí? Por el frío extremo, por vasoconstricción. Hipoxia histotóxica, incapacidad, ya no está el problema, ahora está en la misma célula. Incapacidad de la célula para utilizar, le diste el oxígeno, le das oxígeno y ella no lo puede utilizar. ¿Sí? Se produce por ciertas sustancias sobre el metabolismo celular. Con mayor frecuencia se debe al envenenamiento con cianuro. Ese cianuro se mete a la célula. Y ojo, jóvenes, intoxicación por alcohol puede llevarme a esta hipoxia tóxica. Así que si toman, no tomen exageradamente. Efecto de la hipoxia. ¿Sí? La variante de la hipoxia generalizada se daña primero el encéfalo. Lógico, porque es el que vive el oxígeno. La hipoxia aguda produce alteraciones del flujo y fluidad. Es fácil deducir esto. Si estoy con mala oxigenación, voy a estar en mejores o en peores condiciones. En peores condiciones, ¿sí? El encéfalo se empieza a dañar, ¿sí? Y si se daña el encéfalo, mi flujo se altera, mi actividad motora se altera, me voy metido al sueño, ¿sí? De larga duración se produce fatiga, mareos, apatía, falta de atención, disminución de la capacidad para trabajar. Con la máquina todo se va menos. Pérdida de conocimiento, efectos metabólicos, falta de oxígeno y bioquímica, me empiezo a acordar, ¿no es cierto? Ya no vengo el ciclo de Krebs. Voy a la vía del ácido láctico, es antibiótico y me meto en una situación de acidosis. Ahí está el ácido láctico. Los síntomas vienen a ser eso, tratamiento de oxígeno. Cianosis. ¿Qué cosa es la cianosis? Coloración azulada de la piel y de las mucosas y lechos bronquiales, que puede evidenciarse en la coloración física del paciente o ser referida por el mismo enfermo.
Aparece cuando, ojo, eso es lo que interesa aquí, ¿sí? Aparece cuando existe una cantidad de hemoglobina reducida en los vasos sanguíneos de pequeño tamaño capilares. ¿Sí? La evidencia clínica de cianosis se presenta en términos generales cuando existen 5 gramos de o más de hemoglobina reducida. Requisito para que aparezca la cianosis, tengo que tener 5 gramos de hemoglobina reducida o más. Si tengo 4 no aparece cianosis, si tengo 3 no aparece. O de derivado de hemoglobina por 100 mililitros de sangre. Esta hemoglobina desoxigenada, ¿sí? Por eso está reducida, tiene un color azul, oscuro, púrpura que se transmite a través de la piel. ¿Captar la idea mejor? ¿Sí? Un moreno es difícil puede tener cianosis, ¿no es cierto? Es lo que yo decía. El grado de cianosis se ve modificado por la calidad de pigmentos cutáneos que tengas. Es un moreno difícil que puede dar cianosis en piel, ¿no es cierto? De mucosis tampoco, porque tiene mucosis oscura, ¿sí? Pero uno que sea blanco se le nota rapidísimo. ¿Sí? La saturación por debajo del 85%, mientras que aquello que tiene la piel oscura es 75%. En una persona que sea blanca que esté saturando el 85% ya se le empieza a ver la cianosis. Pero el moreno tiene que bajar al 75% para lo que está sacando. Tiene que volverse mucho más cianótico, tiene que tener más hemoglobina, más del 5%. Ojo, otras condiciones, pacientes con anemia casi nunca la presentan. Imagínate que tengas 7 de hemoglobina. ¿Poder ser cianótico? Imposible, porque no podría llegar a 5. Porque si llegas a 5 estarías funcionando con 2 gramos de hemoglobina. ¿Sí? Por lo tanto, esos 2 gramos de hemoglobina no te están dando la cantidad suficiente de oxígeno. Y tú tienes que empezar a hiperventilar. ¿Sí? Y si empiezas a hiperventilar, ya no tienes tanta cantidad de hemoglobina reducida. La empiezas a oxigenar. Pacientes con policitemia vera, facilito, puede ser cianosis. Tienden a estar cianóticos. Presentan un color purpúrico denominado por algunos autores como cianosis roja. Entonces, el anémico es bien difícil que haga cianosis. El policitémico lo puede hacer con facilidad. Porque si tiene, imagínate, tiene 18 de hemoglobina. Tiene 5 comprometidos, pero él funciona con 13 de hemoglobina normal. Ni el mismo se da cuenta que le falta oxígeno. Por eso los policitémicos lo ves rojos, su cara roja y ciertos verbos azulados. Dice, fisiopatología de su aparición, la intensidad depende básicamente de los factores de la hipoxia y la tasa de hemoglobina. Si está cianótico te está indicando que tiene menos oxígeno, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque la cianosis te está diciendo que tienes hemoglobina reducida. Y si tienes hemoglobina reducida, te está diciendo que tienes hemoglobina que no está cargando oxígeno. Y si tienes hemoglobina que no está cargando oxígeno, estás en una situación de hipoxia. Esto ya lo saben, todavía no la mayoría de los resultados se combinan, tanto 97% de respuesta a la pregunta que quedó, mientras que la primera producción va del 70%. La cianosis puede ser central y periférica. Cardíaca, de origen no cardíaco, vascular, cianosis central, periférica. La central puede ser de origen cardíaco y de origen no cardíaco. La periférica puede ser vascular y no vascular. Cianosis central dice que existe una desaturación de la sangre arterial o un derivado anómalo de la hemoglobina, se ven afectados los labios, lengua, piel y mucosas. Cianosis periférica se debe a pérdida de velocidad del tubo sanguíneo en una zona determinada, por eso es periférica. ¿Sí? El dedo, por ejemplo, ¿cierto? Me da pérdida y se pone cianótica la uña. ¿Sí? Se debe a pérdida de velocidad del tubo sanguíneo en una zona determinada de la sangre arterial con una saturación normal más típico de extremidades, dedos y uñas. Esto ya no comes.
Por el inciso 4 lo que lo hace. Donde hemos llegado es suficiente. Hipoxemia y hipercapnia. Estas son características propias. Aquí está la hipoxemia. ¿Sí? ¿A qué se refiere la hipoxemia? Hipo-oxígeno, en sangre, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces se refiere a una reducción de los valores de oxígeno en la sangre arterial que se mide como una presión parcial de oxígeno arterial. Presión arterial de oxígeno menor de 95 millones de cúbicos. Clasificación: hipoxemia leve, moderada y severa. ¿Cuándo hablamos de leve? Aquí lo del efecto tiene que venir con en el laboratorio lo tiene que ser. Pero esto yo lo puedo ver con el pulso oxímetro. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo el pulso oxímetro que está saturado entre 94 y 91, digo que tiene una presión arterial de oxígeno de 60 millones de litros. Si veo que está saturando entre 86 y 90, me está indicando que tiene una presión arterial de oxígeno de 59 a 40. Y si veo que está saturando menos de 86, me está diciendo, ¿sabes qué? Estás en una hipoxemia severa. Tu presión arterial de oxígeno está menos de 40. ¿Sí? Pero si voy al laboratorio y mando, ahí se me van a mandar el cetovalores. Pues a mí me preocupa ya cuando estoy en 90. Ya me está diciendo que está sentando el pecho. Porque este oxígeno que está disuelto aquí es el que va a pasar a la célula. Porque este es el glóbulo, este es la sangre, este es el glóbulo rojo, este es el plasma, aquí está el tejido. El glóbulo rojo tiene, la hemoglobina tiene que soltar su oxígeno, pasa aquí y después pasa aquí. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué me está midiendo? Esto me está midiendo lo que está aquí de presión de oxígeno. ¿Sí? Y si mido aquí alto, aquí tengo alto. Si aquí tengo bajo, me está diciendo que la célula está llegando poco. Etiología y patogenia. La hipoxemia puede deberse a una cantidad inadecuada de oxígeno en el aire. Puede deberse a alteración del aparato respiratorio, puede deberse a disfunción del sistema neurológico, está deprimiendo su sistema nervioso, tiene daño en el aparato respiratorio o afecciones de la circulación sanguínea. Manifestaciones clínicas, si no tienes oxígeno, ya que todo se está complicando. Si aquí hubiera un signo patognomónico de la hipoxia, me agarraría de decir, ¿qué significa patognomónico? Significa, si tú tienes esto, tienes esto. ¿Sí? Antes en medicina decía, tal síntoma es patognomónico de tal enfermedad, para esos tiempos. ¿Sí? Ahora es bien difícil decir que es patognomónico, a ver si me dejo entender, ¿no es cierto? Patognomónico era, por decir qué cosa, si me equivoco, disculpa, ¿no? Por decir, antes se había, entonces agarran un libro de hace 50, 60 años, tal síntoma, tal signo, patognomónico de tal enfermedad. O sea, si tú encontras ese signo, decías, tienes tal cosa. Eso era patognomónico. Pero ahora no, pues entonces encontró de que tienes que juntar 20 signos, 20 otra cosa, laboratorio y tanto, para decir si tienes esta enfermedad. ¿Me entiendes, verdad? Patognomónico significaba. Me encontraba fiebre, infección. Pero ahora no. Me encuentro fiebre, puede ser una fiebre de muchas razones y no tiene infección. Pues esos signos no son concluyentes. Prueba de diagnóstico, ahí está. ¿Sí? Ahí está el dosaje, ahí le están haciendo un dosaje de gases. Eso que hemos visto en la oximetría, le estamos teniendo de edad arteria, sangre arterial. No es venoso. Y aquí está la saturación de oxígeno que la pandemia nos ha vuelto, o muchas nos ha vuelto. ¿Qué tengo que hacer para superar ese hipoxemia? ¿Dónde está el problema de la emisión de oxígeno? Tengo que ver dónde está su problema. Dirige a corregir la causa de la alteración e incrementar el gradiente de difusión mediante la emisión de oxígeno complementario. Por eso le doy al paciente un oxígeno suplementario. Porque ¿qué está pasando? Cuando yo le doy este oxígeno ambiente, ¿sí? Estoy dando 21, por supuesto, dice FiO2 de oxígeno 21, porque me está diciendo 21.
80, 90, 40, el oxígeno que tú quieras dar. ¿Sí? El resto, ¿con qué lo complementa? Con nitrógeno. Cuando estoy dando oxígeno al 100%, no tengo debe haber nitrógeno, pero en cantidades muy despreciables. ¿Sí? Porque no hay cuerdas absolutas. Ahí está, ¿sí? Cálculo nasal, usando el oxígeno, por máscara de oxígeno. Este ya está intubado, más oxígeno, casi al 100%, este es una traqueostomía. Hipercapnia, ¿qué significa? Es el incremento del contenido de CO2 en la sangre. ¿Cuánto era lo normal? ¿Cuánto era? 40, ¿no es cierto? Aquí está en 45. Etiología, trastorno que causa hipoventilación. Digo, joven, deja de ventilarse. Empieza a acumular CO2. Tiene mala ventilación. O de repente tiene mala perfusión. O tiene fiebre. ¿Y en la fiebre por qué? En la fiebre, ¿por qué habrá hipercapnia? Porque el que tiene fiebre tiene necesidad de respirar más. Esa respuesta debe ser así automática. No tengo que estar pensando. ¿Qué pasa en la fiebre? Mi metabolismo está aumentado. Estoy produciendo más CO2. Bueno, jóvenes. Y también necesito más oxígeno, por tanto, que respirar más rápido. Jóvenes, voten el celular, voten la tablet. Eso nos está malogrando. No sé si les conté, en Finlandia, un país que fue el primero que tiene los colegios más adelantados de todo el mundo, los más altos los japoneses. Hace como 15 años, 10 años metieron su lema. Un estudiante, cuando sea el secundario, primario, universitario, resultable. Todo de computadoras, todo virtual. Después de 10 años han dicho, ¿sabes qué? No tienen esa cochinada, la implementación de nuestros control. Y han revisado nuevamente un libro, un estudiante. Antes era una computadora, un estudiante. Ahora, un libro, un estudiante. Han visto esos chicos de 10 años que han pasado, no razonan, no piensan. ¿Sí? Han perdido muchas habilidades. Y es más todavía en otros países, mucho más que averiguan de lo que nos brindan. En nuestro país averiguamos que nos brindan. En otros sitios están preocupados por qué bajó el rendimiento. Hicieron el experimento. Matemáticas 6 horas, separado en 2 aulas. Matemáticas igualitos. De acá para allá, matemáticas 6 horas. De aquí para allá, matemáticas 3 horas y ajedrez 3 horas. Final del curso, ¿quiénes rindieron mejor? Los que estudiaron ajedrez como matemáticas. Pese a que ellos estudiaban 6 horas de matemáticas. ¿Qué significa eso? Que el ajedrez, ¿qué te enseña? El ajedrez te da para afrontar un problema las variantes que tú tienes que enfrentar. Y ustedes se van a dar cuenta que están en un error grave, que son como dicen, ¿no? Por donde no me acuerdo. Quieren por aquí nomás, insiste. No le encuentran la respuesta, insiste por el mismo sitio. A lo que cuando aprendo a jugar ajedrez, no va por aquí, pero voy por aquí, o voy por allá, o voy por más allá. Entonces, y eso es medicina. Y la medicina es decir, la medicina no va a ser jóvenes. La medicina, aquí no, de repente es por aquí, o más acá, o más allá, o me demoro un poco más, pero llego. Llego a mi objetivo. A lo que si insisto aquí, no voy a pasar. Entonces, fiebre, ya hemos terminado con los muchachos. Manifestaciones clínicas son disnea, diaporresia, taquicardia, todas las cosas que te va a causar. Y ahora volvemos con esto. Bien, muchachos, entonces, la próxima semana estamos terminando conmigo. ¿Qué me está faltando para la próxima semana? Oxigenoterapia y insuficiencia respiratoria aguda. Ustedes creen que tienen insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? En su seminario van a hacer los temas que les he dado. Creo que voy a repetir esto.